Son las 8 de la mañana en Bogotá, continuamos con Directo América, seguimos en vivo desde nuestros estudios en la capital colombiana para traerles toda la información y el análisis de los temas que marcan la jornada. Y como les decíamos previamente, también vamos a tener toda la información en economía y también cómo titula la prensa internacional sobre las principales noticias en este martes. En Revista de Prensa revisamos los titulares que nos dejan medios como The Guardian, que analizan por qué Israel reanudó los ataques aéreos en Gaza. Enseguida lo vemos con el María Angulo. Y en nuestra crónica de economía vamos a hablar de los precios del oro que tocaron este martes un nuevo máximo histórico. Las razones del repunte de este metal precioso las analizaremos con Daniela Blandón en breve. Por ahora revisamos los hechos que son noticia a esta hora. Son al menos 413 los muertos en medio de los ataques masivos que lanzó Israel en la Franja de Gaza, rompiendo el cese del fuego. Hamás anunció que su jefe de gobierno en el enclave hace parte de las víctimas y culpó a Estados Unidos por los bombardeos. Tenemos reporte. Hay máxima expectativa por la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, una conversación confirmada por el portavoz del Kremlin, en la que la guerra en Ucrania es el principal foco, pero también las relaciones bilaterales. Los astronautas de la misión de Boeing que estuvieron varados en el espacio durante 9 meses vuelven camino a la Tierra y se espera que americen esta tarde. Sonny Williams y Butch Wilmore partieron a bordo de una cápsula de SpaceX junto con otros 2 astronautas. Abrimos este informativo en la Franja de Gaza, donde Israel lanzó los mayores bombardeos desde el inicio del año, rompiendo el alto el fuego y dejando por el momento 413 muertos y más de 500 heridos. Eso mientras el ejército israelí anunció hace unos minutos que continuaba con sus ataques. Hamás afirmó que en los bombardeos murió el jefe de su gobierno, Essam al-Dalis, y otros 3 dirigentes pertenecientes al grupo islamista. Al tiempo, señalaron que Estados Unidos tiene toda la responsabilidad por esa nueva ola de ataques que fueron aprobados por la administración de Donald Trump. Ampliamos en el siguiente informe. Las explosiones iluminaron el cielo de Gaza en las primeras horas del martes. La ciudad de Gaza, Deir al-Baila, Yunis y Rafah en el sur fueron alcanzadas, mientras Israel lanzaba lo que llamó una campaña a gran escala contra docenas de objetivos de Hamás. Nueva ola de pánico en el enclave. En el hospital Nasser de Han Yunis, las ambulancias llegan continuamente y los cuerpos de las víctimas se amontonan rápidamente, entre ellos muchos niños. Casi toda la familia fue martirizada, todos en pedazos y nuestra casa se derrumbó sobre nosotros. Bombardearon las tiendas sobre sus cabezas y hay docenas de mártires. Hamás acusó a Benjamin Netanyahu de interrumpir el acuerdo de alto el fuego, exponiendo a los 59 rehenes israelíes que quedan en Gaza a un destino desconocido, y apunta a Estados Unidos, ya que Washington fue consultado por Israel antes de lanzar el ataque. Por su parte, Tel Aviv afirmó que los ataques se producen tras la reiterada negativa de Hamás de liberar a los rehenes. No tendremos piedad con nuestros enemigos. Permítanme ser muy claro, Israel no se detendrá hasta que todos nuestros rehenes estén de vuelta en casa. La primera fase de la tregua terminó hace 2 semanas, en la que se devolvieron 33 rehenes israelíes a cambio de 1.500 prisioneros palestinos. Pero las conversaciones para la segunda fase, que prometía el fin de la guerra, la liberación de los rehenes restantes y la retirada de todas las tropas israelíes, no comenzaron como estaba previsto, ya que ambas partes no se han puesto de acuerdo sobre el camino a seguir. Una oferta redactada por Estados Unidos proponía la prórroga de la primera fase y la liberación de la mitad de los rehenes restantes. Benjamin Netanyahu impuso un bloqueo a Gaza a principios de mes, impidiendo la entrada en el enclave de suministros de ayuda, agua potable y combustible, en un intento de presionar a Hamás para que acepte la oferta, mientras que Hamás afirmó que seguía comprometido con los términos iniciales del acuerdo de alto el fuego y dijo estar dispuesto a liberar a todos los rehenes al mismo tiempo si Israel acepta una tregua duradera y se retira de Gaza. Hace poco, desde Washington indicaron que Hamás eligió la guerra al negarse a liberar a los rehenes. Para ampliar la información, conectamos previamente en Jerusalén con Federico Cuellar Verena, corresponsal de France 24 para Israel y los territorios palestinos, quien nos explicaba cómo ha sido recibida esta reanudación de los ataques entre las familias de los rehenes y la sociedad israelí.
Sí, para los familiares de los rehenes esta reanudación de los ataques ha sido un duro golpe y ha sido recibido con fuertes condenas y críticas. Por ejemplo, el Foro de los Familiares de Secuestrados dijo que su mayor miedo se ha vuelto realidad. El gobierno israelí ha escogido abandonar a los rehenes y califica de engaño la afirmación de que se reanuda la guerra para liberar a los rehenes. Dice que en cambio la ofensiva militar israelí solo pone en peligro la vida de sus seres queridos. Muchos secuestrados liberados, familiares de los 59 rehenes que aún siguen en Gaza, incluyendo 24 que se presumen vivos, han expresado la frustración y el repudio en redes sociales, en entrevistas con medios israelíes, y también se han movilizado a las inmediaciones del Parlamento israelí y de las oficinas del gobierno aquí en Jerusalén, mientras Netanyahu sigue realizando esta consulta de seguridad en Tel Aviv. Muchos analistas también han apuntado al timing de la reanudación de los ataques. Hoy estaba prevista inicialmente una reunión en la que Netanyahu iba a someter a votación de su gobierno el despido del jefe de la inteligencia interna de Israel, del Shin Bet, una medida que había despertado llamados a protestas tanto para hoy como para mañana. Las de mañana en principio siguen en pie. También el regreso a los ataques cumple el deseo de los ultranacionalistas justo antes de la votación del presupuesto en el Parlamento, que tiene que ser aprobado antes del 31 de marzo para evitar la caída de su gobierno, y también, como bien señalaban, ha permitido el anuncio del regreso de Itamar Ben-Gvir a la coalición de Netanyahu. Los más recientes ataques del ejército israelí sobre la Franja de Gaza fueron condenados por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Francia, representantes de la Organización de Naciones Unidas y por países árabes como Qatar y Arabia Saudita. El portavoz de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos dijo estar horrorizado por estos bombardeos. Estamos horrorizados por los ataques aéreos y bombardeos israelíes de anoche en Gaza, que mataron a cientos de personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. Esto añadirá tragedia a la tragedia. Los últimos 18 meses de violencia han dejado muy claro que no existe una salida militar a esta crisis. La única salida es un acuerdo político conforme al derecho internacional. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque la expectativa gira en torno a la llamada que sostendrán Donald Trump y Vladimir Putin en los próximos momentos. Una comunicación en la que el líder ruso debería expresar sus numerosas dudas sobre la propuesta de tregua presentada por Washington y que cuenta con el aval de Kiev. Esto mientras que en el terreno la guerra continúa no solo en el territorio ucraniano, sino también en las zonas aledañas a la región rusa de Kursk, donde pese a reportar avances de las tropas rusas, muchos ciudadanos deben ser evacuados. Más detalles en el informe. Por primera vez en meses, Olga Shuratova habla por teléfono con su hijo. 5 días antes tuvo que enterrar a su marido en el jardín luego de que muriera en un bombardeo en la localidad de Sudzha, en la región de Kursk. Civiles como Shuratova, de 73 años, están siendo transportados lejos de la línea de frente ante el avance de las tropas rusas para ser atendidos por voluntarios y por el Ministerio Ruso de Situaciones de Emergencia. Lo que he pasado. Ni en tu peor pesadilla salimos arrastrándonos de entre los escombros. La semana pasada, el presidente ruso Vladimir Putin visitó la región y afirmó que las fuerzas de su país habían aislado a las tropas ucranianas en Kursk, algo que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky relativizó el fin de semana. Es un desastre, no hay más que basura por todas partes. La ciudad de Sudzha era bonita, muchos de mis proyectos se realizaron allí, pero el problema es que todos mis proyectos están derrumbados. En Kursk todo está llegando a su fin. Las están expulsando las fuerzas ucranianas de Sudzha, pero Sudzha ya está recibiendo la paliza porque los soldados ucranianos fueron expulsados y están bombardeando la ciudad. Pero mientras la situación en el terreno se complica, la diplomacia trata de lograr una pausa en las hostilidades. Objetivo de la llamada entre Donald Trump y Vladimir Putin, con miras a iniciar un proceso de diálogo que termine con la guerra. La propuesta de Trump, que establece un alto el fuego inicial de 30 días, fue aceptada por Zelensky, pero Moscú se mostró más cauto.
En otras noticias, vamos a América Latina porque en Honduras un avión comercial de la compañía Lanza se accidentó en el mar, dejando al menos 12 personas muertas. El hecho se registró durante las horas de la tarde de este lunes, poco después de que la aeronave saliera de la isla de Roatán, con destino a la ciudad de La Ceiba, con 18 personas a bordo, entre ellas 3 tripulantes. La información preliminar entregada por la policía indica que el avión sufrió una falla mecánica al momento del despegue. Vamos al espacio porque están en camino de vuelta a la Tierra los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams, que llevaban 9 meses en la Estación Espacial Internacional. La cápsula de SpaceX, que fue lanzada para rescatarlos, abandonó la instalación esta mañana junto con otro astronauta de la NASA y un cosmonauta de Roscosmos. Se prevé que americen en la costa de Florida esta tarde. Ampliamos a continuación. Han tenido que pasar 9 meses y 10 días para que los astronautas Butch Wilmore y Suni Williams abandonaran por fin la Estación Espacial Internacional, muy lejos de los 8 días inicialmente previstos cuando despegaron en junio. Pero debido a un problema técnico con su Boeing Starliner, fueron incapaces de volver a bordo de la nave espacial, que hizo el viaje de regreso vacío. Hubo momentos difíciles durante todo el viaje. Ciertamente, como comandante y piloto de tu nave espacial, no quieres que se vaya sin ti, pero así fue. Desde entonces, los 2 náufragos espaciales han estado en una montaña rusa ingrávida y durante las últimas semanas, los anuncios de partida y los subsiguientes aplazamientos se han sucedido. Pero la liberación llegó finalmente el domingo a través de una nave espacial Crew Dragon del fabricante SpaceX, la empresa del multimillonario Elon Musk. Y Houston, gracias por sintonizar esta madrugada. Fue un día maravilloso. Es genial ver a nuestros amigos llegar, así que muchas gracias. El martes a medianoche en Houston, la cápsula se separó de la Estación Espacial Internacional para un viaje que debería durar, si todo va bien, algo menos de 17 horas. Del espacio vamos al mar con una historia que le está dando la vuelta al mundo. El protagonista es un pescador peruano que sobrevivió 95 días a la deriva en el océano. Tiene 61 años y tuvo que comer desde una tortuga hasta cucarachas para mantenerse con vida. Se llama Máximo Napa y asegura que se aferró al anhelo de volver a ver a su madre para no desfallecer. Volver a nacer. Máximo Napa es la personificación de un milagro. Soy un sobreviviente, gracias a Dios. Agradezco a Dios. Fue el 7 de diciembre cuando zarpó y luego de 10 días quedó a merced del mar tras una tormenta. Había partido del puerto de Marcona en el centro de Perú. Pasaron 95 días hasta que un pesquero ecuatoriano lo encontró 1000 kilómetros mar adentro el 11 de marzo. Se encontraba en estado crítico y recibió el alta médica apenas el pasado fin de semana. Momento de volver a casa y abrazar de nuevo a su madre en la madrugada de este lunes. Gente, den espacio, por favor. Máximo no tuvo alimentos en los últimos 15 días antes de su rescate y bebía el agua que llovía. Cuenta que comió pescados, cucarachas y hasta una tortuga que encontró en el camino. De repente la papa me echó con una tortuga, pero golpeó la tortuga el bote, es increíble. Lo golpeó cuando dije, ¿qué sonó? La tortuga. Yo voy, me paro, meto la mano al agua y la tortuga viene donde mí. Quiso el destino que la historia de Máximo fuera un capítulo más y no el final entre este pescador y el mar.